Bien, vamos a otro episodio de Opinión de un laico. En esta oportunidad, pues, me eh, surge un tema interesante, muy político, que está aconteciendo en el mundo y tiene que ver con esta reelección del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Yo en otras oportunidades, inclusive cuando me ha tocado conversar, escribir o hablar sobre temas políticos, yo llegué a afirmar en una oportunidad, no sé si acertada o desacertadamente, que una de las cosas que aprendo es que muy poca importancia tiene el sistema político que en realidad nos gobierne. Hoy por hoy, cuando digo esto, que puede ser hasta alarmante, siglo XXI, año 2024, nadie discute que la democracia es el sistema político por excelencia que todos los países del mundo deberían tener. Hay un actor norteamericano, bueno, de Hollywood, que se llama Clint Eastwood, que él cuando hizo la película El francotirador, él justamente que tenía que ver con todo este tema de Irak, Hussein, todas esas cosas, él decía que una de las cosas que hay que entender es que no todos los países les funciona la democracia. Culturalmente, no, hay países que no están acostumbrados y no se saben ubicar en democracia. Hay países que les funcionan muy bien los sistemas dictatoriales o las monarquías. Y eso reafirma un poquito la idea a donde quiero llegar. Cuando la izquierda en Latinoamérica, especialmente en mi país Venezuela, por ejemplo, salió el tema de la reelección indefinida con Hugo Chávez, de lo cual siempre me he opuesto a eso y al sistema. O sea, no es un sistema que me atrapó ni políticamente hablando. Y además que como vivo en Venezuela y conozco todos los dramas que aquí se han vivido, sobre todo los de la década del 2010 al 2020, fue una década muy complicada desde el punto de vista económico, social, donde además se vio mucha violencia en las calles, mucha escasez, mucha escasez. A mí me tocó hacer cola para comprar café de 6 horas y después cuando llegaba no había café. O sea, de verdad que fue algo dramático. Además fue la década en que nació mi hijo, entonces no se conseguían pañales. Miren, fue algo, hoy por hoy, si es verdad, sentimos una holgura desde el punto de vista que, bueno, ya se consiguen más cosas, hay una cierta apertura económica, no sabemos si es una cortina de humo, pero cuando surgió el tema de la reelección indefinida, que además se le dijo electoralmente que no estábamos de acuerdo con eso, y él después lo metió por una reforma de una ley habilitante y todo lo que se inventó, todos satanizamos eso porque primero no queríamos que, de mi parte, no quería que él siguiera en el poder, ¿no? Porque me parece sana la alternabilidad política, porque pero es que además lo estabas haciendo mal, o sea, no me gustaba esas cadenas de 5 o 6 horas hablando un tipo allí y todo el mundo tenía que calarse eso porque sí, porque yo soy el que manda y expropiese aquello, o sea, no, ese lenguaje a mí nunca me ha gustado, pero era el lenguaje que había. Y había gente que le fascinaba, se babiaba por escuchar esas cosas. Hay gente que comía mucho con el discurso del revanchismo y eso fue lo que nos llevó a tener este poder. Pero la opinión pública mundial, como siempre, critica, dice, amenaza, pero al final el hombre logró su acometido y tanto así que él no sale del poder electoralmente, él sale porque se murió. Porque al final la ley de Dios es como lo que le dijo Dios al rey Nabucodonosor cuando lo convirtió en bestia y le dice, hasta hoy llegó tu imperio. Y así fue. O sea, sencillamente cuando Dios dice hasta hoy, se acabó. Y contra ese poder, es lamentable que los poderes del mundo no entiendan esto, pero no hay ningún poder que esté por encima de Dios. Y por encima de los poderosos del mundo está hay un poder superior que es el de Dios. Y que observa y que da tiempo y que más bien deberías agradecer de que estando en el poder, porque además los poderosos para mí van a ser los más duros juzgados por Dios, además de los consagrados. Yo creo que el que mucho se le ha dado, mucho se le va a pedir, ¿no? Entonces, ahora viene el tema de Nayib Bukele, que es un presidente que lo perfilan más de derecha, centro derecha. Lo cierto es que con la izquierda nada. Es un hombre que ha frontalmente atacado todas estas bandas, los maras, la violencia que había en El Salvador, que además es el imperio de la droga, de las pandillas, de las sectorizaciones por sociales, y entonces empezó a haber una campaña de cómo los metía en las cárceles como reces, y si los tipos sin camisa, y bueno, lo cierto es que él mismo, hay una publicación en el año 2018, si mal no recuerdo que la vi, la pusieron en un canal de noticias, donde él mismo decía que en El Salvador estaba prohibida
la reelección continua. O sea, él podía volver a ser presidente, pero él tenía que dejar un periodo. Así pasaba en Venezuela antes del chavismo. Por ejemplo, Carlos Andrés Pérez gobernó un primer periodo por la década de los 70 y luego vuelve a gobernar a finales de los 80 hasta el golpe y luego una destitución, que además no salió por el golpe de Estado, él salió por un tema institucional, un tema de fiscalía y todo lo demás, ¿ok? Pero él gobierna 2 periodos, pero no son consecutivos, y eso estaba claro en la Constitución de El Salvador. Pero él, Nayib Bukele, que es un presidente que, bueno, además se la ha jugado duro porque salir del poder y perder la protección que implica el poder es exponerte a que, bueno, te pasen factura por todo lo que vienes propagandeando y haciendo. Pero lo cierto es que la ley es muy clara y te la salta, o sea, la brinca y se reelige con la firma de que el pueblo aparentemente lo avala, tiene una muy buena aceptación y que yo lo he hecho bien. Entonces, aquí cabe el término, por eso digo que no es el sistema político. ¿Qué es lo que vale más? ¿Que lo hagas bien o que respetes la ley? ¿Qué es lo que vale más? ¿Que seas un buen gobernante o que cumplas con los estatutos y los acuerdos sociales y políticos constitucionales que establece tu nación? Porque además lo que hace una nación en estos términos y en estos tiempos es justamente la diplomacia, las leyes, es lo que nos hace culturas civiles, es lo que ha permitido a la civilización humana avanzar en muchos temas como por los derechos de la mujer para estudiar, para también trabajar, y no estar sometida solamente a la autoridad del hombre, etcétera. Y como eso, bueno, también el derecho a ciertos sectores sociales que estaban excluidos, como en Estados Unidos, cuando las personas negras no podían votar, tenían que usar autobuses distintos, en Sudáfrica con el apartheid, en Alemania con el tema de los judíos. O sea, las leyes se supone que amparan a los ciudadanos para que haya derechos y se cumpla, pues, y haya acuerdos. Entonces, lo que preocupa en el fondo, creo que en el fondo de toda esta historia lo que preocupa es que cuando llegamos al poder, el poder no lo entendemos como un servicio y como un servicio que además hay un acuerdo. O sea, tú tienes que entregar en 5, en 4, en 10 años, en lo que te corresponda, que llega a tu constitución. Pero si nosotros nos seguimos amparando en que nos autopercibimos buenos o realmente somos buenos, yo puedo ser un extraordinario gestor, administrador, presidente, pero yo tengo que entender que en la alternabilidad, el mejor descanso que debería ofrecer la democracia es que tú tengas un presidente bueno, pero sepas que se va. Y que tengas un presidente muy malo y también sepas que en 5 años, en 4 o en 6 se va. Ese es el mayor descanso que un país puede tener, porque eso permite la alternabilidad, la oxigenación de nuevas ideas. No todo es lo punitivo, como le pasó a Robespierre allá en Francia, no sé si lo pronuncié bien, pero cuando el régimen del terror, cuando la ilustración y toda la revolución francesa y todo era guillotina y guillotina y guillotina, porque él se sentía con el derecho, pues como había atacado a la iglesia no tenía autoridad, ahora era la razón y todo lo demás, y entró la locura del poder, hasta que su propio poder lo llevó a donde le había llevado a más de miles y miles de personas a guillotinarse también, porque eso es lo que pasa con el poder. Yo siempre digo, y ya con esto termino, que el gran asesor de todos los poderosos, la silla a la que hay que prestarle mucha atención cuando alguien llega al poder, no es la silla presidencial, es la silla del que está al lado, que es el asesor. Y para muchos, aunque esto pueda sonar tonto, pero es así, para muchos esa silla siempre la ha tenido el demonio, que de hecho por eso se atrevió a ofrecerle a Jesús todos los reinos del mundo si se postraba y lo adoraba. Esa silla del asesor es la que hay que tener cuidado. Esa silla debería tenerla intronizada y reservada siempre la mirada de aquel que sí tiene autoridad para reclamar, para exigir, para reclamar lo que es suyo, que es Dios, en la figura de Cristo. Y eso no es un chiste, yo no estoy hablando de adoctrinamiento religioso, estoy hablando de que en el bien que representa Dios, que no es una utopía ni es una energía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad en pleno, debería estar siempre acompañando al que asume el poder y el poderoso entender que hay que respetar las reglas del juego, porque cuando dejamos de respetar las reglas del juego y prelan en cualquier gestión, llámese empresarial o política, prelan los afectos por encima de la ley, de la lógica, de la transparencia,
de lo que quede registrado de la memoria y cuentas, cuando eso se pierde, porque lo que prelan son los afectos y mis relaciones y lo que yo considero derecho, allí se daña cualquier país, se daña cualquier gestión, al final pierdes credibilidad. ¿Quién le puede sumar un día más de vida a su vida cuando Dios diga hasta aquí llegó tu imperio? Precisamente, de eso se trata el tema del poder. Yo creo que tanto descanso y alegría debe dar cuando ganas que cuando entregas y le permites a otro recordarte como un buen gestor, un buen presidente, un buen funcionario público y orar para que tu país, tu nación, tu empresa, pues continúe por el camino del bien. Mucho que reflexionar sobre la política, que sigue siendo un gran escollo para el mundo en general, para los 5 continentes. Sigue siendo un gran escollo la política en el mundo. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.